Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Otra vez ya estamos aquí, Padre. Gracias por tu amor, por las verdades que están inscritas en tu palabra, por hacernos comprender, Señor, temas de los que teníamos dudas, pero sabemos que tú poco a poco nos vas revelando los misterios de tu grandeza. Gracias, Señor, por permitirnos ser una luz en el mundo para todos aquellos que anhelan conocer de ti y saber de ti, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, Señor, de escuchar tu palabra y de poderla llevar a los hogares de muchas personas que lo necesitan. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí y como ya es tarde y hoy sí tengo sueño, vamos a comenzar con la lectura. Pero bueno, antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ok, ayer leímos de los capítulos 25 al 28 del libro de Job. ¿Qué leímos en esos capítulos? Ok, en el libro de Job, en el capítulo 25, vemos que es el tercer discurso de Bildad, el supuesto amigo de Job. Ajá, y además es el último de los discursos de sus amigos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo se llama? Es un discurso muy cortito. Acuérdense que nada más tenía 6 versículos. Y ahí Bildad lo único que trata es de exaltar la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre, ¿no? Eso es lo que trata el tercer discurso de Bildad. Híjole, me impresionan, todos los capítulos de Job han estado increíbles, pero los que siguen ya ahorita hasta acabar el libro de Job están increíbles. ¿Por qué? En el capítulo 26 del libro de Job, Job emite una descripción maravillosa del poder de Dios, pero en el universo. ¿Por qué? Job nos habla del ciclo de la evaporación y de la precipitación del agua. Nos habla de la densidad de las nubes. Nos habla del ciclo de la luz y de las tinieblas. Nos habla de las tormentas en el mar, de las estrellas y las constelaciones. Bueno, hay algo ahí que a mí siempre me ha llamado la atención y lo estudié mucho tiempo. Cuando Job exclama, la tierra cuelga sobre la nada. Ajá. Muchísimo antes de que Newton o Kepler emitieran sus descubrimientos científicos acerca de la gravitación, de los planetas y todo esto, la palabra de Dios ya había mencionado estas cuestiones. Ajá. Sería un error pensar que las escrituras no enseñan verdades científicas. Tal vez no con un lenguaje científico, pero sí con precisión científica. De hecho, inclusive cuando leamos Proverbios, habla del ADN. Y por ahí hay mucha gente que todavía piensa que la Biblia es un cuento, que es una fábula, que es mentira, cuando vemos que inclusive trata cuestiones científicas. Recuerden, a lo mejor no con un lenguaje científico, pero sí con precisión científica. En el capítulo 27, bueno, del capítulo 27 al 31 vamos a ver el último discurso de Job, porque después va a entrar a escena un joven llamado Eliú y después Dios mismo. Y ahí sí, como dicen, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Bueno, en el capítulo 27, Job todavía sigue defendiendo su integridad, negando lo que sus amigos dicen acerca de que él es un pecador. En el capítulo 28 que habla de la sabiduría y que aquí mi esposa me ayudó con el resumen porque andaba yo corriendo como loco por todos lados, eh, independientemente de todo lo increíble que vemos acerca de la sabiduría de Dios en el capítulo 28, qué es la sabiduría y todo esto, hay una cuestión con la que los cristianos tenemos duda y a veces nos da vergüenza preguntar. Cuando decimos, porque tú eres un varón temeroso de Dios o eres una varona temerosa de Dios. Y nos quedamos con que somos temerosos de Dios, pero realmente comprendemos qué es el temor de Dios. Eh, si vemos que la sabiduría es el principio del conocimiento, como lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7, entonces, ¿qué es el temor de Dios? Es tenerle así miedo, así de, ay, no, no, no. El temor de Dios es un respeto y reverencia, es un temor santo, es respeto y reverencia hacia Dios, pero por lo que es Dios, no por lo que nos ha dado, no por lo que nos va a quitar, no porque nos va a poner, no porque es bueno, no porque es misericordioso, no. Ese respeto y reverencia hacia Dios
es por su majestad, por su misericordia, porque es donde comienza la sabiduría. No es un temor así de, no, es que lo confundimos con el miedo. Ajá. ¿Por qué? Si bien vemos que en el temor del Señor, por ejemplo, a mí siempre que siempre que leo el capítulo 26 del libro de Job, me sigue sorprendiendo. Ahora ya, bueno, ya estoy comprendiendo por qué el Señor me ha puesto a ver tanto video de ciencia y de pastores cristianos que están dentro de la línea del Señor. Ojo, ningún hombre es perfecto, pero por lo menos sí hay quienes se esfuerzan por caminar en santidad. Este, siempre me sorprende lo que dice Job acerca de Dios en el capítulo 26, porque como una persona con una preparación académica, digamos, a nivel licenciatura y otros cursos, o yo oía antes, porque a mí me encanta la física, al igual que a mi esposa, los planetas, la gravedad, las fuerzas que rigen el universo, las leyes que rigen el universo, cómo se conforman, cómo son las constelaciones, cómo es el universo. A mí me sigue sorprendiendo todavía cómo es eso. Pero cuando lo contrasto con la palabra de Dios, digo, es que todo eso ya estaba escrito. Todo eso el Señor ya nos los había revelado. Entonces, ¿por qué me maravillo cuando veo los descubrimientos científicos y los cotejo con lo que dice la palabra del Señor? Y digo, no, es que eres grande. No es un temor de miedo, es un temor de lo maravilloso que es. Es increíble imaginarse a algo o alguien así como dicen los científicos, ¿no? Una inteligencia que sustenta el universo, ¿no? Dicen los salmos que Dios sustenta no solo al hombre, sino al universo en sus manos. Si no conocemos el universo, y yo siempre la pregunta que me hago es, ¿de qué tamaño es Dios, no? Para sustentar al universo en sus manos. Eso es temor del Señor, el maravillarse por lo que es Dios, el sorprenderse, el quedarse anonadado por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su justicia, por todo lo que es el Señor, a diferencia del miedo, que muchos confundimos el temor de Dios con el miedo de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo de Dios opera en el yo, opera en el sentido de que, no, es que ¿qué me va a pasar si no obedezco lo que dice Dios? Seguramente me va a castigar, seguramente me va a quitar, seguramente me va a mandar al infierno porque no estoy haciendo lo que Dios me dice. Eso no es verdad, eso es miedo y es una emoción humana. Es no comprender qué es lo que significa el temor del Señor y tener una diferencia con el miedo que tenemos nosotros humanamente. Es el miedo de decir, no, es que si no me porto bien, Dios me va a mandar al infierno. Es que si Dios, no, perdón, es que si yo no me porto bien, Dios me va a castigar. Es que si yo no me porto bien, Dios me va a dejar afuera de sus bendiciones. Eso no es de Dios. El miedo no es de Dios. Lo que nosotros debemos de sentir por el Señor es temor, es reverencia, es santidad, es maravilla, es maravillarte por lo que es Dios. Cuando comprendemos, cuando leemos la palabra y comprendemos los atributos de Dios, el carácter de Dios, los decretos de Dios, no quedamos más que rendidos ante su poder, su majestad, su gloria. Estaba oyendo, ayer estaba oyendo a un predicador llamado Paul Washer, que estaba, bueno, Paul Washer, como siempre les comento, Paul Washer y Juan Manuel Vaz siempre nos regañan, ¿no? Esa es su línea, no regañarnos, y nos lo merecemos. Paul Washer decía que en las iglesias de ahora ya no se predica de Dios, de sus decretos, de sus características, de sus manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos conocer a Dios si nosotros mismos no conocemos quién es Dios? Por ahí, en el otro canal que tenemos, en el de Discípulos de Jesucristo, tenemos videos acerca de los atributos y decretos de Dios. Si les interesa, igual y los subo en un ratito. Y si no, véanlos, véanlos. Tiempo no van a perder, al contrario, van a ganar mucho. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca leer de los capítulos 29 al 31 del libro de Job. Y comenzamos con el capítulo 29. Escrito está: Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda,
cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Capítulo 30 del libro de Job, escrito está. Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñaré poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me servirá ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y a todos les daba grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre más bajos que la misma tierra, y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no tuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro, a la mano derecha se levantó el populacho. Empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mis sendas desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el perdón ustedes, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados contra cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, perdón, me perdí un poquito aquí. Así, clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. ¿No lloré yo al afligido y mi alma se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Comenzamos con la lectura del capítulo 31 del libro de Job. Escrito está. Job afirma su integridad. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas?
No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad, que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantara y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viera que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallara mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué el pecado de mi lengua pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no ha sacado de su carne? ¿Quién no se hacía saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyera? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Bueno, también con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con los capítulos que siguen. De hecho, no se lo pierdan porque sigue alguien. Bueno, no lo sé. Ya al final haré un comentario. Pero sigue alguien a hablar. Es impresionante lo que dice también. De hecho, es el único que no recibe reprensión de Dios cuando terminemos de leer el libro de Job. Y además siguen palabras de Dios. O sea, ya se va a poner bueno ahora sí. Pobre Job se va, bueno, no Job, nosotros nos vamos a sentar en cenizas para que Dios nos perdone. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de Corintios, la primera carta a los Corintios, pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 4. Ok, ni siquiera con 6 clases terminaríamos de comentar un capítulo de Corintios. Por eso agarramos muy poco. Eh, Nos decidimos agarrar este tema, bueno, me decidí yo en esta ocasión, agarrar este tema por los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Ajá. El controvertido tema de los apóstoles. Ajá. Por ahí, estaba viendo un video de un pastor llamado Sugel Michelén, en el que le preguntaron que si había apóstoles. Permítanme un momento. Tengo aquí y no puedo ni agarrar una almita. Préstamela, por favor. Nada más para un ejemplo rapidísimo. Perdonen ustedes, es que quiero ponerles un ejemplo de esto. Ok, miren, me la pasó mi esposita. Eh, Le hicieron una pregunta acerca de que si todavía había apóstoles. Ajá. Él contestó que sí. Igual yo también contesté que sí. ¿Por qué? Porque sí los hay y están aquí. Están en la palabra de Dios. Los apóstoles que necesitamos, los apóstoles verdaderos,
Los apóstoles puestos por Jesucristo, los apóstoles puestos por Dios, están en la Biblia. Sabemos que son 12 más 1. Ajá. Aquí están en la Biblia. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿hay apóstoles hoy en día como personas? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? En este mundo, obviamente estamos hablando de este mundo, de esta tierra, de este mundo caído. ¿Hay apóstoles? No. Por más que un hombre se autonombre apóstol o porque un hombre le ponga el título de apóstol, eso no lo convierte en apóstol. De hecho, la palabra apóstol significa mensajero en el griego, ¿no? Apostolae. Para todos aquellos que llevan la palabra de Dios, en un sentido técnico, todos serían apóstoles. Sin embargo, en el sentido que se maneja bíblicamente, los apóstoles tenían que reunir dos requisitos que ahora, por más mentiras que les echen las personas que se llaman apóstoles, superapóstoles o apóstol de apóstoles, no los pueden reunir. Y lo dice el mismo Pablo. De hecho, cuando leamos el capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que Pablo dice, yo fui el último apóstol. De ahí, si vamos a empezar a contradecir lo que dice la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado con eso, porque Pablo dice, yo fui el último, no hay nadie más. Los requisitos para que fuera nombrado un apóstol bíblicamente era haber caminado con Cristo y ser testigos de su resurrección, no de ser testigos de la tumba, sino que haberlo visto a Jesucristo resucitado. Ay, me voy a desviar, no, me voy a contener. Esos eran los requisitos para ser nombrado apóstoles. De hecho, si recuerdan ustedes en el libro de Hechos, los apóstoles, cuando vieron que ya nada más quedaban 11 y Jesucristo dijo que eran 12, eligieron a un hombre llamado Matías por medio de suertes, el cual dijeron, es que él sí caminó con Cristo, es que él también fue testigo de la resurrección de Cristo. Pablo caminó con Cristo, por supuesto, él lo vio, él estaba, aunque la palabra no menciona, sabemos por cuestiones extrabíblicas que Pablo es contemporáneo de Jesucristo, y fue testigo de su resurrección cuando en el camino a Damasco, ¿no? Ayer se estaba peleando un grupo de cristianos para ver si Pablo iba en caballo, ¿no? La verdad a mí me dio risa, ¿no? Y le subí caritas de payaso. Bueno, está bien, ¿no? Porque hasta Pablo se cayó 2 veces. Pero bueno, entonces esos requisitos, ningún hombre en esta tierra, en esta vida, en este mundo, ni después de que Jesucristo fue ascendido a los cielos, ningún hombre ni merece ni se puede ganar el título de apóstol. Todos aquellos que se autodominan apóstoles, aguas. Porque la palabra dice que son falsos maestros, que son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es la gloria para ellos, aumentar su ego. Hemos conocido muchas personas que se autonombran apóstoles y vemos que son personas mentirosas. Un buen erudito bíblico, un buen pastor bíblico, un buen maestro bíblico, jamás he visto que se autonombre apóstol. Jamás, jamás, jamás. Y son personas que han dedicado su vida entera a la lectura de la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Nunca he visto a uno de los grandes autonombrarse apóstol. ¿Por qué? Porque saben. ¿Quieren ver por qué no se nombran apóstol? Ok. Les voy a decir qué es lo que va a obtener un apóstol conforme a las palabras bíblicamente, de las palabras que leemos en Corintios 4. ¿Mandé? Dice mi esposa, ¿por qué no en vez de nombrarte apóstol te nombras mártir? Porque no son mensos, pero sí son más que mensos porque no leen la palabra de Dios. Aquí, en el capítulo 4 del libro de 1 Corintios, Dios nos dice qué es lo que le espera a un apóstol. ¿Qué fue lo que le pasó a esos 12 apóstoles? Miren, primero que nada, eran echados a fieras salvajes. Cuando Pablo dice que éramos espectáculo al mundo, es porque Nerón los echó a fieras salvajes. Ajá. ¿Qué dice después? Eran llamados insensatos por su amor a Cristo. Ustedes vayan y díganle a su apóstol humano que les está aventando palabra en la iglesia, que es un insensato, y los va a excomulgar. Ajá, de hecho no falta mucho para que eso me hagan a mí. Dice la palabra de Dios que padecían hambre, sed, desnudez y persecuciones. Y ahora vemos a los apóstoles con trajes y carros último modelos, los vemos más que panzones por tanta comida y bebida que se meten. Y Pablo dice, Dios dice, padecen hambre y sed. ¿Creen que eso es todo? No. ¿Qué dice Pablo acerca de un apóstol? Trabajaron con sus propias manos. A ver, ¿dónde están esos flojos que se dicen ser apóstoles y que viven de la palabra del Señor? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros no queremos vivir de la palabra de Dios, sino que queremos vivir para la palabra de Dios.
Pero los apóstoles de ahora traen aviones, traen super iglesias, traen acá los últimos modelos. ¿Por qué? Porque Dios los quiere bien vestidos. Eso es lo que dicen aquí, pero Pablo dice, trabajen con sus propias manos, a ver si les alcanza la lana para eso. Cuando los maldecían a los apóstoles, ellos mandaban bendiciones. Por eso les digo, hagan la prueba, vayan y maldigan a un apóstol. Maldigan en el sentido de decirle insensato, por ejemplo, y van a ver si no lo sacan a patadas de su congregación. Soportaban los golpes con paciencia. Yo quiero hacer esa prueba con un apóstol, llegar y ponerle una guantada, iba a decir en el hocico, pero Dios me castiga. Entonces, ponerle una guantada en el cachete para ver si lo soporta con paciencia y me responde con una bendición. Seguramente su grupo de guaruras me van a dar 20 patadas, ¿no? Eran difamados, pero saben que los apóstoles eran considerados la escoria del mundo. Yo, créanme, a mí, híjole, bueno, a mí me da mucho coraje si las personas que me conocen saben que yo soy de la línea dura. Por eso me gusta ver a Juan Manuel Vaz y a Paul Washer, porque dice el libro de Judas en el versículo 3, nos ordena que ¿cómo dice? Que contendamos ardientemente por la fe. No nos dice, no sé, bueno, no, nos dice ardientemente por la fe. Y si no es poco, Pablo también nos dice, y destruyendo argumentos que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso, cuando escucho algo malo, o escucho algo que no es bíblico, o escucho algo que se sacan de la bolsa, dice mi esposa que como si me prendieran el interruptor, ¿no? De aguas porque ya se le puso el foco rojo y se va a poner bien loco. Como les he dicho muchas veces, mi profesión es el ser abogado. Yo sí trabajo con mis manos. No me va muy bien que digamos, pero trabajo con mis manos. Y la abogacía, para acabarla de molar, soy un abogado postulante, soy un abogado litigante. Entonces, muchas veces, inclusive ha habido abogados que me contratan para que yo lleve el desahogo de una prueba confesional o una declaración de parte, porque saben que yo no tengo piedad. Y esa es mi manera de ser. Yo considero al otro abogado en ese momento mi enemigo y tengo que destruir sus argumentos y contender ardientemente por la defensa de mi representado. Muchas veces ese sentimiento me gana en las clases, en las predicaciones, en los seminarios, y ellos piensan que me exalto, ¿no? Cuando no es así. O sea, esa es mi manera de hablar. Muchos también me han reclamado, es que me hablas a gritos. Es que así hablo, perdón, ¿no? Muchos me dicen, es que te enojas. No, no me enojo. O sea, estamos debatiendo, pero esa es mi manera de ser. Hoy me pasó otra vez. Pero, llegué y dije, ahorita me van a regañar. No, mejor busco los versículos que siempre me ayudan, ¿no? El de contender ardientemente por la fe y el de destruir argumentos que se levantan en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Y además, el de, ¿cómo se llama? Que estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. O los utilicé, con eso ya por lo menos mi regaño no va a ser tan mucho. No, ya no va a ser tan grande. Ya oí que le dio risa a la persona, entonces quiere decir que ya no me va a ir tan mal. Pero bueno, entonces, para los que quieren ser apóstoles, ahí les dejo de tarea que lean Primera de Corintios 4. O si ustedes asisten a una iglesia donde está alguien que se autodenomina apóstol, bueno, pregúntenle cuáles son los requisitos para ser un apóstol, cómo le hizo él para ser apóstol, y pregúntenle cuáles son las ganancias de ser un apóstol. Ajá. Sí, de hecho, bueno, aquí les manejo Primera de Corintios capítulo 4 porque aquí lo encontramos, pero los requisitos de ser apóstol vienen en Hechos, vienen en varias cartas de Pablo, o sea, no solamente vienen aquí. Por eso les digo que esos que se llaman apóstoles, maestros, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, nunca han leído la Biblia completa una vez. De hecho, hoy le llamaron la atención a la gente en el sentido de que dicen que muchos vamos a la congregación y la única manera que leemos la Biblia es cuando nos las ponen en pantallas. Luego mi ego, no, señor, yo no, tú sabes que la leo diariamente. Pero bueno, ya el señor me dirá qué pasa conmigo. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 del de la carta a los Corintios, y escrito está, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos.
¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado y al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! No es buena su jactancia. Híjole, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y esto lo dijo Lucas. Bueno, perdón. Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun coman. Hijo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgan ustedes a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Mañana mi esposa me va a ayudar con este comentario. ¿Verdad que sí? Ya digo que sí, ¿eh? Bueno, por lo menos me hace un resumen. Ya si la convenció. Es que la pastora cobra muy caro. No es cierto. No es cierto, eso es chiste mío, ¿eh? No, no, tenemos muchas cosas que hacer, por eso mi esposita a veces está haciendo otras cosas en lo que yo vengo a predicar la palabra de Dios. Pero su apoyo, su amor, su sabiduría y la ayuda que me da es incomparable. Eso es ser una ayuda idónea y que Dios la bendiga porque hoy me ayudó, hoy y siempre me está ayudando y he visto su apoyo y no puedo más que agradecer a Dios por la persona que está a mi lado. Señor, te damos gracias por la bendición del día de hoy. Gracias, Señor, porque nos pones a nosotros a contender ardientemente por tu fe, Señor. Sí, Señor, contendemos ardientemente por tu fe, porque no queremos que nadie se quede, Señor, sino que todos procedan a arrepentimiento, para que podamos estar juntos como el cuerpo de Cristo que nos has llamado a ser, para poder disfrutar de las bodas del Cordero a las que vamos a estar en ese banquete increíble, en lo que tú destruyes a los enemigos y a los que decidieron de manera consciente no escucharte y no recibirte como Señor y Salvador. Síguenos dando la fuerza, Señor, las ganas, el entendimiento de leer tu palabra para poder seguir conociéndote, Señor, para poder seguir defendiendo nuestra fe, para seguir eliminando las doctrinas que no van de acuerdo conforme a tu palabra, Señor. Asimismo, te pedimos que tu Espíritu siga redarguyéndonos cada día cuando estemos a punto de caer en pecado, en tentación, Señor, y que nos des la fuerza suficiente para salir de cualquier prueba o tribulación que nos presentes. Te agradecemos porque el día de hoy tu bendición no se apartó nunca, como nunca se ha apartado de nosotros, Señor. Y aunque no la veamos, estamos en ti. Te agradecemos, Señor, también porque tu provisión diaria nunca ha faltado en nuestra mesa, Señor. Todo lo que nos das proviene de ti porque tu misericordia es eterna y para siempre. Te agradecemos por esa misericordia y por esa gracia con la cual nos has llenado, pero sobre todo porque nos has elegido, Señor. No fuimos más que escogidos por ti, Señor, y llamados por ti. Y te pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo firmes en nuestra fe, siguiendo adelante con este ministerio al cual nos has llamado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Si no me excomulgan. ¡Hasta luego!